La guerra en Ucrania cada día nos muestra consecuencias desastrosas. Millones de desplazados, muertos, heridos, niños sin padres, hambre e incertidumbre. Pero ¿se han puesto a pensar cómo altera la guerra al cerebro? ¿Qué pasa en aquellos que de un día para otro se vieron inmersos en una guerra? ¿Y qué pasa en los cerebros de quienes vemos o informamos día a día lo que pasa en ese país? Vamos a hablar sobre esto con el doctor Osman Alberto Salazar. Él es neurocirujano y neurocientífico en el Hospital Universitario Son Espaces en Palma de Mallorca. Gracias, doctor Osman, por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y lo estábamos conversando aquí en el estudio, Osman, hablábamos del misterio que envuelve el cerebro, pero también de la importancia de este organismo. Y nos preguntamos cuál es la reacción en nuestros cerebros, como le está pasando a la gente en Ucrania, que son civiles comunes y corrientes, que estudian o trabajan y que de un día para otro literalmente tienen que coger un arma y enfrentarse a una guerra. En el cerebro, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Cuál es el chip? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que hay que tener en consideración es que nuestra especie, nuestro cerebro, viene preparado para reaccionar de forma natural ante una amenaza tan grande como es la guerra. Desafortunadamente, hemos evolucionado en un mundo en el que solíamos ser presas y ahora pues somos la especie dominante del planeta. En la población civil, cuando alguien se siente amenazado, su estilo de vida, su forma de pensar, de sentir, su familia y su propia vida, se pone en modo supervivencia, esa famosa respuesta de pelear o huir. Y en determinados contextos, para poder defender su estilo de vida, llega incluso a empuñar un arma y, como bien dices, hasta quitarle la vida a alguien más. ¿Y qué pasa durante la supervivencia? Porque en este momento estamos viendo a gente que obviamente no tiene sus comidas diarias normales, que no tiene su casa. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las reacciones de ese cerebro o lo que sucede para poder aguantar estas otras situaciones? Afortunadamente, viene dentro de nuestro cerebro esa capacidad de poder hacernos mantener en un estado de alerta permanente. Aunque tengamos poca comida, se da toda una respuesta hormonal para mantener los niveles de azúcar en sangre altos, para mantenernos despiertos, para mantenernos atentos. Si bien es cierto que esto prolongado en el tiempo puede llegar a tener problemas, en la fase aguda de que hay un riesgo y un peligro, está preparado para mantenernos allí, listos para pelear. Yo le escuchaba a usted un podcast muy interesante, a ver si nos lo puede explicar también aquí, de cómo funcionaba la adrenalina, el cortisol, de que nos, por ejemplo, lo que pasaba en la retina para lograr ver mejor. ¿Nos puede contar un poco esas reacciones? Por supuesto, lo que sucede cuando nuestro cerebro entra en este modo de supervivencia, se activa una respuesta que incluye nuestro sistema nervioso autónomo y el hipotálamo. El hipotálamo es un órgano cerebral que se encarga de manejar todo nuestro eje hormonal. A nivel de la corteza suprarrenal, secreta lo que es el cortisol, que nos mantiene, es un corticoide que eleva el azúcar en la sangre, la adrenalina aumenta la tensión arterial, nos dilata las pupilas para poder ver mejor y en último término lo que busca es la supervivencia, que tengamos oxígeno suficiente, que podamos respirar adecuadamente, que tengamos un gasto cardíaco que nos permita defendernos. Ujú. Lo que hace el cerebro en modo supervivencia es desencadenar una maquinaria metabólica que nos ayude a sobrevivir. Y antes de pasar a otro tema que quiero que me ayude con eso, las consecuencias de estar en este estado absolutamente defensivo. ¿Qué pasa después cuando termina la guerra? Porque cuando, por ejemplo, acá hemos visto a las personas que han regresado a la guerra de Afganistán, en Irak, pues las consecuencias son graves, ¿no? Son muy graves. Este estado permanente de alarma, de estrés, en el caso de nuestro cerebro, desarrolla una serie de cambios importantes. Nuestra atención cambia, nuestra memoria cambia, nuestra capacidad de aprendizaje. Este sistema nervioso autónomo se queda activado y es uno de los mecanismos por los que da el estrés postraumático. Y en general, como sociedad, al vernos envueltos en un sistema de activación permanente, lo que nos hace es que esos niveles de estrés estén altos, baja nuestro sistema inmune y nos predispone a enfermedades crónicas, Ujú. dentro de ellas hipertensión arterial y cáncer, por ejemplo. Wow.
Doctor Osman, voy a aprovechar que usted es neurocirujano y lo tenemos acá. La noticia de Will Smith pues ha generado bastante tristeza en el mundo del espectáculo. Él habla de que se retira, o su familia dijo que se retiraba por una enfermedad que se llama afasia. Aprovechando que usted está acá, ¿nos puede explicar en qué consiste esta enfermedad? Sí, la noticia que salió de Demi Moore, la ex esposa de Bruce Willis, acerca de por qué se retira. La afasia es importante tener en consideración que no es una enfermedad como tal, es un signo clínico y consiste en la incapacidad del cerebro para poder entender el lenguaje y para poder articular las palabras. Los circuitos cerebrales que se encargan de comunicarnos a través del habla y a través de otros medios de expresión no hablados están afectados. Lo que traduce la palabra afasia es la incapacidad para poder entender las palabras y para poder formularlas. ¿Y esto tiene tratamiento, doctor? Dependerá mucho de la causa concreta, si puede darse por múltiples razones. Algunas de ellas son tratables y son causas agudas, otras de ellas si son degenerativas, probablemente tengan menor posibilidad de tratamiento. Ignoro la causa específica por la cual Bruce Willis tiene afasia y dependiendo de la causa, algunas tienen tratamiento, otras no. Pues bueno, lamentable para Bruce Willis. Gracias, doctor, por darnos estas informaciones tan importantes sobre lo que pasa en nuestro cerebro en medio de la guerra y también darnos un poco sobre lo que pasa con Bruce Willis. Gracias por atendernos ahí desde España. Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo.